¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando todos los hombres de una ciudad simplemente desaparecen? Imagina despertar un día y descubrir que la mitad de tu comunidad se ha ido, dejando solo mujeres, niños y ancianos luchando por sobrevivir. Esto no es una historia de ciencia ficción ni el argumento de una película apocalíptica. Esto está sucediendo ahora mismo en varios lugares del mundo, donde la crisis económica ha forzado a miles de hombres a abandonar sus hogares, sus familias y sus raíces en busca de un futuro que su propia tierra no puede ofrecerles. Estas ciudades fantasma, habitadas principalmente por aquellas que se quedaron esperando, nos cuentan una historia de abandono, sacrificio y una realidad que muchos gobiernos prefieren ignorar. Lo que estás a punto de descubrir te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la migración, la familia y el verdadero costo del progreso económico. En un pequeño pueblo de Europa del Este, las calles vacías cuentan una historia que se repite en decenas de comunidades alrededor del mundo. Las casas permanecen cerradas, los negocios han bajado sus cortinas para siempre, y las escuelas operan con apenas un puñado de estudiantes. Lo más impactante de todo es que cuando caminas por estas calles, solo ves rostros de mujeres mayores y algunos niños jugando bajo la atenta mirada de sus abuelas. Los hombres en edad laboral han desaparecido casi por completo del paisaje urbano. Esta no es una consecuencia de una guerra o un desastre natural, sino el resultado directo de una crisis económica tan devastadora que ha obligado a poblaciones enteras a tomar la decisión más difícil de sus vidas. La historia comienza en los años 90, cuando el colapso de sistemas económicos enteros dejó a millones de personas sin ninguna esperanza de empleo en sus propios países. Fábricas que habían empleado a generaciones completas cerraron de la noche a la mañana. Campos agrícolas que antes alimentaban a comunidades enteras fueron abandonados porque ya no era rentable trabajarlos. Los jóvenes que habían crecido esperando heredar el negocio familiar se encontraron sin nada que heredar. Las oportunidades simplemente se evaporaron, y con ellas la posibilidad de construir una vida digna. Pero aquí viene algo que pocos entienden sobre esta crisis migratoria masiva. No fueron familias enteras las que huyeron, fueron principalmente los hombres jóvenes y de mediana edad quienes tomaron la dolorosa decisión de marcharse, dejando atrás a sus esposas, hijos y padres ancianos. La lógica detrás de esta separación era simple pero desgarradora. Alguien tenía que quedarse para cuidar de los más vulnerables, para mantener las casas, para asegurarse de que los ancianos recibieran sus medicinas y que los niños continuaran yendo a la escuela. Alguien tenía que enviar dinero desde el extranjero para que los que se quedaron pudieran sobrevivir. Si este tema te está impactando tanto como a nosotros, ayúdanos a seguir trayendo estas historias increíbles que el mundo necesita conocer. Dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Tu apoyo hace posible que podamos seguir documentando estas realidades que muchos prefieren ignorar. Y déjanos en los comentarios qué opinas sobre esta situación. ¿Conoces alguna historia similar? Tu participación es lo que mantiene viva esta comunidad. Ahora bien, las consecuencias de esta migración masiva masculina crearon un fenómeno social sin precedentes. En algunos pueblos de Moldavia, más del 80% de los hombres entre 18 y 50 años se han marchado. En ciertas regiones de Ucrania, antes de la guerra actual, la situación era similar. Comunidades enteras en Albania, Bosnia y Herzegovina experimentaron este mismo éxodo. Pero el fenómeno no se limitó solo a Europa del Este. En América Latina, pueblos completos en México, El Salvador y Guatemala vieron partir a sus hombres hacia el norte, persiguiendo el sueño americano que nunca regresa. Las mujeres que se quedaron tuvieron que reinventarse completamente. De la noche a la mañana, se convirtieron en jefas de familia, administradoras, constructoras, agricultoras y líderes comunitarias. Mujeres que nunca habían manejado las finanzas del hogar ahora debían estirarse cada remesa enviada desde el extranjero para cubrir meses de gastos. Abuelas que pensaban disfrutar de su retiro tranquilo se encontraron criando a sus nietos, mientras sus propias hijas trabajaban dobles turnos para mantener a flote lo que quedaba de la economía local.
Pero lo que nadie te cuenta es el costo psicológico de vivir en estas ciudades de ausencias. Los niños crecen comunicándose con sus padres a través de pantallas borrosas de videollamadas interrumpidas por conexiones deficientes. Celebran cumpleaños donde el padre aparece en un teléfono sostenido por su madre, cantando las mañanitas desde miles de kilómetros de distancia. Aprenden a llamar papá a una voz en el altavoz, a un rostro que envejece en fotografías digitales, a un nombre mencionado constantemente, pero a un cuerpo ausente de sus vidas cotidianas. Las esposas viven en un limbo emocional permanente. No son viudas, pero se sienten solas. No están solteras, pero crían a sus hijos sin pareja. No están divorciadas, pero sus matrimonios existen principalmente a través de llamadas telefónicas nocturnas y transferencias bancarias mensuales. Algunas esperan durante años el regreso prometido que nunca llega. Otras eventualmente reconstruyen sus vidas, creando nuevas rutinas, nuevas relaciones, nuevas identidades que no incluyen al hombre que se fue. En un pueblo de Serbia, una mujer de 45 años cuida sola de sus 3 hijos y sus padres ancianos, mientras su esposo trabaja en Alemania desde hace 12 años. Él regresa una vez al año durante 2 semanas. Sus hijos apenas lo reconocen cuando llega. El mayor, que tenía 6 años cuando su padre se fue, ahora tiene 18 y está considerando marcharse también. El ciclo se perpetúa. La diáspora se alimenta a sí misma. Los ancianos sufren de una manera particularmente cruel. Pasaron sus vidas construyendo estas comunidades, criando a sus hijos con la esperanza de que continuaran sus legados, de que cuidarían de ellos en su vejez. Pero ahora se encuentran en casas demasiado grandes, con demasiados recuerdos y muy poca ayuda. Dependen de vecinas que están en situaciones similares o de servicios sociales abrumados, que no pueden satisfacer las necesidades de poblaciones que envejecen rápidamente sin el soporte de generaciones más jóvenes. Y aquí es donde la situación se vuelve verdaderamente alarmante. Estas comunidades están muriendo literalmente. Las tasas de natalidad han colapsado porque no hay parejas jóvenes formando familias. Las tasas de mortalidad superan por mucho a las de nacimiento. Cada año hay más funerales que bautizos, más tumbas abiertas que nuevas casas construidas. Los cementerios se expanden mientras los vecindarios se contraen. Es un proceso de extinción en cámara lenta que nadie parece poder o querer detener. Los gobiernos de estos países han intentado diversas soluciones con resultados mixtos. Algunos ofrecen incentivos económicos para que las familias regresen, pero las cantidades son risibles comparadas con lo que pueden ganar en el extranjero. Otros intentan atraer inversión extranjera para crear empleos locales, pero las empresas no quieren invertir en lugares donde la población económicamente activa ha desaparecido. Es un círculo vicioso donde la falta de oportunidades causa migración, y la migración causa falta de desarrollo, lo que a su vez causa más migración. Pero existe un aspecto de esta crisis que rara vez se discute abiertamente. Las remesas, el dinero enviado desde el extranjero, se han convertido en el principal sustento económico de estas regiones. En algunos países, las remesas representan más del 20% del Producto Interno Bruto. Esto significa que economías enteras dependen de que sus ciudadanos vivan y trabajen en otros países. Los gobiernos se han vuelto adictos a este flujo de divisas extranjeras y, aunque públicamente hablan de querer que sus ciudadanos regresen, en privado saben que su regreso colapsaría las finanzas nacionales. Las mujeres que quedaron atrás han formado redes de apoyo informal increíblemente resilientes. Se ayudan unas a otras con el cuidado de los niños, comparten recursos, intercambian habilidades. En algunos pueblos han creado cooperativas agrícolas administradas completamente por mujeres. En otros han revitalizado artesanías tradicionales para generar ingresos adicionales. Han demostrado una capacidad de adaptación y fortaleza que contradice todos los estereotipos sobre la fragilidad femenina. Pero esta fortaleza tiene un precio. Muchas de estas mujeres sufren de depresión, ansiedad y enfermedades relacionadas con el estrés. Llevan sobre sus hombros responsabilidades que nunca imaginaron tener. Toman decisiones sobre educación, salud, finanzas y futuro
sin la pareja con quien planearon compartir estas cargas. Algunas se vuelven increíblemente independientes y capaces. Otras se quiebran bajo el peso de las expectativas y las circunstancias. Lo más perturbador es que esta situación está creando una generación entera de niños y jóvenes con profundas heridas emocionales. Estudios psicológicos realizados en estas comunidades muestran niveles alarmantes de problemas de apego, dificultades para formar relaciones estables y una propensión hacia la depresión y la ansiedad. Estos niños crecen sin modelos masculinos presentes, lo que afecta su desarrollo de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Las niñas aprenden que los hombres se van y no regresan. Los niños aprenden que su destino es eventualmente marcharse también. La educación en estas regiones ha colapsado de formas predecibles. Las escuelas cierran por falta de estudiantes. Las que permanecen abiertas operan con recursos mínimos y profesores desmotivados que también están buscando oportunidades en otros lugares. Los jóvenes que quedan no ven razón para esforzarse académicamente cuando saben que probablemente terminarán marchándose de todas formas. El futuro se percibe como algo que sucede en otro lugar, no aquí. Algunos pueblos han intentado tácticas desesperadas para atraer nuevos residentes. Ofrecen casas gratis a familias jóvenes dispuestas a mudarse. Dan tierras sin costo a cualquiera que prometa cultivarlas. Proporcionan exenciones fiscales por décadas a negocios que se establezcan en sus territorios. Pero pocas personas aceptan estas ofertas porque entienden que no son las casas o las tierras las que faltan, sino las oportunidades económicas, los servicios básicos, la infraestructura moderna y la esperanza de un futuro viable. La situación médica en estas comunidades es particularmente precaria. Los hospitales rurales han cerrado o operan con personal mínimo. Los médicos jóvenes no quieren trabajar en lugares remotos sin recursos. Los ancianos y enfermos deben viajar horas para recibir atención básica. Las mujeres que cuidan de familiares enfermos se convierten en enfermeras sin entrenamiento, administrando medicamentos complejos y tomando decisiones médicas que deberían corresponder a profesionales. Y entonces ocurre algo que nadie anticipó. En medio de este panorama desolador, algunas de estas comunidades comenzaron a experimentar un renacimiento inesperado. Mujeres emprendedoras que se cansaron de esperar comenzaron a crear sus propios negocios. Cooperativas de turismo rural que muestran a visitantes cómo era la vida tradicional antes de la crisis. Empresas de productos orgánicos que aprovechan tierras abandonadas. Talleres de artesanía que venden en mercados internacionales a través de Internet. Pequeños pero significativos brotes de esperanza en medio del desastre. Estas iniciativas demuestran algo fundamental. El problema nunca fue la falta de talento, creatividad o capacidad de trabajo. El problema siempre fue la falta de capital, acceso a mercados, infraestructura adecuada y apoyo institucional. Cuando estos elementos se alinean, incluso comunidades devastadas pueden comenzar a recuperarse. Pero estos casos de éxito son la excepción, no la regla. La mayoría de estos pueblos continúan su declive inexorable. Las remesas que sostienen a estas comunidades crean otro fenómeno interesante. Las casas más grandes y mejor mantenidas suelen pertenecer a familias con miembros en el extranjero. Esto crea una división visible entre los que tienen y los que no tienen conexiones migratorias. Algunos jóvenes se casan específicamente con personas cuyos familiares están en el extranjero, esperando que esto les abra puertas para migrar también. El estatus social se mide cada vez más por quién se fue y cuánto envía. Esta dinámica está transformando los valores culturales de formas profundas. El éxito ya no se mide por lo que construyes en tu comunidad, sino por tu capacidad de escapar de ella. Los héroes locales ya no son los maestros, doctores o líderes comunitarios, sino aquellos que lograron llegar a España, Italia, Alemania o Estados Unidos. La ambición más alta de un joven ya no es mejorar su pueblo, sino poder marcharse de él. Pero aquí está lo que realmente debería preocuparnos a todos. Este fenómeno no es exclusivo de países pobres. Está comenzando a aparecer en regiones rurales de países desarrollados también. Pueblos en España, Italia, Japón y Estados Unidos
experimentan versiones propias de este colapso demográfico. Los jóvenes se van a las ciudades, los ancianos se quedan, las comunidades se vacían. El patrón es universal, aunque las causas específicas varíen. La globalización prometió prosperidad compartida, pero ha creado ganadores y perdedores geográficos muy definidos. Las grandes ciudades crecen absorbiendo talento, capital y oportunidades. Las regiones rurales y pequeñas ciudades se convierten en reservorios de ancianos y museos vivientes de cómo solían ser las cosas. Este desequilibrio territorial amenaza la cohesión social de naciones enteras. Las consecuencias políticas de esta crisis demográfica son igualmente preocupantes. Las personas que se quedan en estas comunidades moribundas a menudo se sienten abandonadas por sus gobiernos y resentidas con el mundo globalizado que dejó atrás a sus pueblos. Este resentimiento alimenta movimientos políticos extremos que prometen restaurar la grandeza perdida, cerrar fronteras y rechazar la modernidad que supuestamente causó su declive. Mientras tanto, los hombres que emigraron enfrentan sus propios infiernos. Trabajan empleos que nadie más quiere, viven en condiciones precarias, sufren discriminación y explotación. Muchos están indocumentados y viven con el miedo constante de ser deportados. Algunos logran establecerse y traer a sus familias. Otros quedan atrapados en un limbo permanente, ni aquí ni allá, perteneciendo completamente a ningún lugar. Y es aquí donde la historia toma un giro verdaderamente trágico. Después de años o décadas en el extranjero, algunos hombres finalmente regresan. Pero lo que encuentran no es el hogar que dejaron. Sus hijos crecieron sin ellos y los tratan como extraños. Sus esposas desarrollaron vidas independientes y ya no necesitan o quieren su presencia. Sus padres fallecieron esperándolos. El pueblo que conocieron se transformó en algo irreconocible o prácticamente desapareció. Regresan como fantasmas a lugares que ya no existen, excepto en sus memorias. Estos retornados enfrentan una crisis de identidad profunda. No encajan en el extranjero donde trabajaron, pero tampoco pertenecen ya a sus pueblos de origen. Gastaron los mejores años de sus vidas en el sacrificio, enviando dinero a casa, postergando su propia felicidad por el bien de sus familias, y descubren que el costo de ese sacrificio fue perder exactamente aquello que intentaban preservar. Las historias individuales detrás de estas estadísticas son desgarradoras. Un hombre que pasó 20 años en España regresó para encontrar que su hijo no lo reconocía y se refería a él como el tío que visitaba. Una mujer que esperó 15 años a su esposo finalmente lo recibió solo para darse cuenta de que ya no tenían nada en común. Un padre anciano que murió preguntando por su hijo, que prometió volver el próximo año durante 15 años consecutivos. Pero también hay historias de resiliencia extraordinaria. Familias que contra todo pronóstico lograron mantenerse unidas a través de la distancia. Comunidades que se negaron a morir y encontraron formas innovadoras de sobrevivir. Mujeres que descubrieron fortalezas que nunca supieron que tenían. Jóvenes que decidieron quedarse y pelear por sus pueblos en lugar de huir de ellos. Lo que estas historias nos revelan es una verdad incómoda sobre nuestro sistema económico global. Funciona creando ganadores y perdedores, centros y periferias, lugares que crecen absorbiendo recursos humanos de lugares que mueren. No existe una solución fácil porque el problema está integrado en la estructura misma de cómo organizamos nuestra economía mundial. Las ciudades ofrecen lo que los pueblos no pueden. Los países desarrollados ofrecen lo que los países pobres no pueden. Y las personas racionales toman decisiones racionales que tienen consecuencias irracionales y devastadoras a nivel comunitario. Los expertos debaten soluciones que van desde el desarrollo rural hasta la redistribución de recursos, desde incentivos para repoblar zonas despobladas, hasta aceptar que algunas comunidades simplemente no pueden salvarse. Pero mientras debaten, más pueblos se vacían, más familias se separan, más niños crecen sin padres y más ancianos mueren solos. La tecnología moderna ha hecho la separación simultáneamente más fácil y más difícil.
Las videollamadas permiten que las familias se vean, pero también resaltan dolorosamente la distancia que las separa. Las transferencias de dinero son instantáneas, pero no pueden reemplazar el abrazo de un padre. Las redes sociales mantienen a las personas conectadas, pero también muestran constantemente lo que se están perdiendo en las vidas de los demás. Algunas organizaciones sin fines de lucro trabajan en estas comunidades intentando mitigar el daño. Ofrecen apoyo psicológico a las mujeres, programas después de escuela para los niños, cuidado para los ancianos, pero sus recursos son limitados y las necesidades son inmensas. Son vendas en heridas que requieren cirugía mayor. Y entonces llegamos a la pregunta que todos deberíamos estar haciéndonos. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando consideramos normal que padres y madres críen a sus hijos desde otro país? ¿Cuándo aceptamos que comunidades enteras desaparezcan porque no son económicamente viables según alguna métrica abstracta? ¿Cuándo normalizamos el sufrimiento de millones porque es el precio del progreso económico? ¿Realmente es este el único mundo posible? Las respuestas no son simples, porque los problemas no son simples. No podemos simplemente cerrar fronteras y obligar a las personas a quedarse en lugares sin futuro. Tampoco podemos ignorar las consecuencias humanitarias de la migración masiva en las comunidades que quedan atrás. Necesitamos repensar fundamentalmente cómo distribuimos oportunidades, recursos e inversión. Pero mientras esperamos estas transformaciones estructurales que quizás nunca lleguen, millones de personas continúan viviendo esta realidad día tras día. Se levantan en pueblos semivacíos, cuidan de ancianos que no son suyos, crían niños que preguntan ¿cuándo volverá papá? Mantienen casas que son demasiado grandes para los que quedan y esperan remesas que a veces llegan tarde o no llegan en absoluto. La verdad es que estas ciudades donde solo quedaron mujeres y ancianos son el reflejo más honesto de las contradicciones de nuestro tiempo. Muestran el costo humano real de la desigualdad global, la devastación causada por crisis económicas que los poderosos crean, pero que los vulnerables sufren, y la increíble capacidad de adaptación y supervivencia de las personas ordinarias enfrentando circunstancias extraordinarias. Estas comunidades nos obligan a confrontar preguntas incómodas sobre valor, progreso y pertenencia. ¿Qué hace que un lugar valga la pena mantenerlo vivo? ¿Es solo su viabilidad económica? ¿O hay algo intrínsecamente valioso en preservar comunidades, tradiciones y formas de vida, aunque no generen el máximo retorno de inversión? ¿Tenemos obligaciones hacia los lugares de donde venimos o somos agentes económicos libres que pueden y deben ir donde las oportunidades nos lleven? Las respuestas que demos a estas preguntas no son abstractas. Determinan el destino de millones de personas reales, viviendo vidas reales en lugares reales que están desapareciendo lentamente del mapa. Cada estadística sobre despoblación representa familias destruidas, niños traumatizados, ancianos abandonados, mujeres sobrecargadas y hombres atrapados entre dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno. Quizás lo más triste de todo es que muchas de las personas en estas situaciones ni siquiera quieren que se las vea como víctimas. Están orgullosas del sacrificio que hacen, creen que están haciendo lo necesario, lo correcto, lo único posible dadas las circunstancias, y tienen razón desde su perspectiva individual, pero eso no hace que el sistema que las obligó a elegir entre familia y supervivencia sea menos cruel o injusto. Si este video te hizo reflexionar, si estas historias tocaron algo dentro de ti, deja un valeu de mais aquí abajo. Tu apoyo financiero es lo que nos permite seguir trayendo estas investigaciones profundas que documentan realidades que otros ignoran. La ayuda financiera hace que este canal pueda llegar más lejos, contar más historias y dar voz a quienes rara vez son escuchados. Pero eso no es todo. ¿Qué más puede revelarse sobre estas crisis invisibles que están transformando comunidades enteras? ¿Qué otras historias están esperando ser contadas sobre las consecuencias humanas de las decisiones económicas globales? Mantente atento a los próximos videos, donde continuaremos descubriendo las verdades incómodas que el mundo necesita enfrentar. La historia de estas ciudades fantasma es solo el comienzo de una conversación mucho más grande
sobre qué tipo de mundo queremos construir y a qué precio estamos dispuestos a pagarlo.